Una de cada 4 empresas que se crean en la Unión Europea se dedica a la economía social. En un contexto tan cambiante, retador y vulnerable como el que estábamos viviendo, se ha puesto de manifiesto que todos los agentes económicos y sociales deben cooperar hacia lo que se llama la economía de impacto. Y en este contexto, la innovación, por supuesto, juega un papel fundamental. Mi nombre es Ana Carrao y en representación de la Junta Directiva del Círculo de Estudios sobre Innovación, os doy la bienvenida a nuestro cuarto debate, que hoy celebramos en esta sala Matilde Salvador del Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia. Sed bienvenidas también todas las personas que estáis siguiendo en directo o en diferido este debate a través de nuestro canal de YouTube. Este cuarto debate se enmarca en un programa de 30 foros que durante nada menos que 3 años va a diseccionar los distintos aspectos de la innovación gracias a la colaboración de inspiradores ponentes, del debate de más de 60 agentes del Sistema Valenciano de Innovación y que en esta ocasión y tras analizar en foros anteriores el impacto de la innovación, todos los factores que la condicionan y sus límites éticos, vamos a centrarnos en un tema crucial, candente en la actualidad y urgente en las agendas públicas y privadas. Es la conocida innovación social. El debate, como todos sabéis, se va a dividir en 3 partes. La primera, nuestra ponente, planteará un análisis inicial de la situación, un punto de partida que inspirará el coloquio, que luego retomaremos con los contertulios que me acompañan en una segunda parte. Como bien sabéis, nuestros debates no solo se celebran alrededor de escenarios como este, sino que tienen también lugar detrás de las cámaras, en este caso entre las personas que nos acompañan hoy presencialmente y también a través del canal de YouTube. En una tercera parte y final del debate daremos un paso a algunas de las preguntas y valoraciones que esta parte del público va a contribuir. Y, por supuesto, este debate pretende llegar sus contenidos muy lejos y, por lo tanto, os animo a compartir desde aquí los temas que vayamos extrayendo a través de nuestras redes sociales usando el hashtag Innovación sin aristas. Y sin más, voy a dar paso a Margarita Albors. Margarita, si puedes tomar... Ella, para quienes no la conocéis, es emprendedora e inversora con experiencia en inversión de impacto y emprendimiento social. Es la presidenta de Social Nest Foundation, donde está dedicando desde hace más de una década su energía y pasión a construir una red de líderes de inversión de impacto y sostenible, inspirando, educando y conectando a actores privados e institucionales, asesores financieros y filántropos que quieren alinear su capital con sus valores para generar un impacto positivo en Europa y en países emergentes. Además, la Fundación desarrolla programas globales de emprendimiento para startups de impacto social y ambiental. Margarita Albors está involucrada en numerosas organizaciones y fundaciones. Además, colabora en el Consejo Asesor de España para el Fomento de la Inversión de Impacto. Ella misma es inversora y asesora en Zubi Capital para invertir en el crecimiento de empresas alineadas con los ODS. Anteriormente, Margarita trabajó en una multinacional farmacéutica en el Reino Unido y en una empresa de alimentos en España. Obtuvo máster en gestión de la Universidad de Harvard, un programa de gestión estratégica y liderazgo social por la IES y es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, Margarita, por aceptar nuestra invitación. Es tuyo el atril cuando quieras. Muchísimas gracias, Ana. No estoy viendo la presentación. A ver. ¿Le doy, no? No pasa. Vale, perdón. Vale. Bueno, pues ahora, perfecto. Bueno, pues como podemos ver, ¿no? El 45% de los hogares a nivel mundial reciben a día de hoy menos ingresos que recibían antes de la pandemia.
1 de cada 5 mujeres y niñas sufren violencia sexual cada año en el mundo. 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua limpia. Estamos desperdiciando 89 millones de toneladas de comida en buen estado, que lo hacemos cada año en Europa, cuando se podría alimentar a 137 millones de personas en el mundo con ella. El 13% de la población aún no tiene, por ejemplo, acceso a la electricidad, eso es alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo, y hay un 37,2% de desempleo, por ejemplo, juvenil en nuestra comunidad. Quiero daros las gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí, a la organización, al Círculo de Estudios sobre Innovación por la invitación, a todas las personas que nos seguís desde casa y a mis compañeros de tertulia por este rato que vamos a compartir juntos y juntas para hablar sobre cómo podemos, desde el ámbito de la empresa, desde el ámbito de la innovación y desde el ámbito también de la financiación y de la inversión, dar respuesta a problemáticas como las que acabo de mencionar, ¿no? Datos que muestran una realidad tan difícil, tan compleja y a la vez tan urgente sobre la que hacer algo. Como imagino que muchos de vosotros habréis oído hablar ya, ¿no? Las Naciones Unidas en el año 2015 declararon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17 retos, ¿no? que se nos plantean como humanidad vinculados a las personas y al planeta. El objetivo es acabar con la pobreza, acabar con el hambre, que haya una mejor salud y un mayor bienestar para todas las personas, una educación accesible para todos, retos vinculados al agua, como mencionaba antes, a los ecosistemas, a la biodiversidad, a nuestros océanos, a la producción y al consumo más responsable por parte de todos y todas nosotras. El reto también de innovar y de crear infraestructuras más resilientes para la situación que vivimos actualmente y otra serie de retos. Lo que es interesante, esta agenda, ¿no? llamada también de Agenda 2030, porque se marca el año 2030 como objetivo de cumplir con estas metas, es que por primera vez las Naciones Unidas dijeron que esto ya no era solo la posibilidad o el rol que teníamos para jugar y cumplir estos objetivos, ya no era una función o una cuestión solo de gobiernos a través de su impulso y de su fomento con legislación y con recursos provenientes de los impuestos que los ciudadanos pagan, ni tampoco exclusivamente de la filantropía, como ya sabemos, ¿no? de las entidades sociales que trabajan por generar un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente, sino que por primera vez destacaron el rol tan importante que tienen las empresas privadas y el capital privado para hacer frente a estos objetivos, ¿no? sin los cuales no sería posible. Se estima que se necesitan entre 3 y 5 trillones de dólares anuales durante los próximos 10 años. Esto era prepandemia, con lo cual ahora incluso ha aumentado para dar respuesta a esta situación y a estos objetivos. Como decía, las Naciones Unidas dijeron necesitamos nuevas formas de abordar estos retos, necesitamos al final innovar y necesitamos a las empresas privadas y al capital privado para dar respuesta, ¿no? Y vienen muchas preguntas, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cuál es el papel realmente de las empresas? Bueno, como sabéis, seguramente también, ¿no? Cada vez está habiendo, y ahora veremos, diferentes tipos de organizaciones, diferentes fórmulas empresariales que den respuesta desde su día a día y su actividad a estos retos. Quizá habéis oído hablar de muchos términos, ¿no? Las empresas sostenibles, la responsabilidad social, las empresas responsables, las empresas de economía social, las empresas sociales, las empresas de impacto, un montón de términos que muchas veces cuesta entender qué hay detrás, ¿no? Y cuál es un poco lo que diferencia o lo que distingue a cada una de estas organizaciones. Pues bien, brevemente ahora os voy a contar cómo se pueden definir o qué lugar, en cierta manera, podrían ocupar los distintos tipos de organizaciones en función de la motivación que tienen hacia el impacto social y ambiental o la motivación hacia el retorno financiero, ¿no? Si lo miramos exclusivamente. Como podéis ver en este gráfico desarrollado por la European Venture Philanthropy Association, tenemos en el extremo de derecho, las organizaciones cuya motivación o su razón existir
va vinculada simplemente a la búsqueda de la maximización de un retorno financiero para sus propietarios o accionistas, ¿no? En este tipo de organizaciones, que aquí llaman como traditional businesses, en su lado, en su extremo, ¿no? Más de la derecha, tenemos lo que llaman mainstream market companies, organizaciones que operan, funcionan en el mercado vendiendo productos y servicios, buscando esa maximización de retorno financiero sin importar el impacto que como organizaciones tienen en su entorno o en el medio ambiente. Si nos dirigimos hacia el otro extremo, encontramos organizaciones caritativas con un enfoque filantrópico movidas por la generación de un impacto social, donde no hay una preocupación o una búsqueda de ningún retorno financiero, simplemente la captación de fondos para destinarlos a esa misión social. Pues bien, tradicionalmente hemos vivido en un mundo como muy bipolar en ese sentido, ¿no? Con organizaciones trabajando en esos ambos extremos. Y más recientemente, aunque por supuesto no es algo nuevo, cada vez más sí que encontramos organizaciones que se encuentran en este espectro, ¿no? Digamos que si en un lado tenemos blanco y en otro tenemos negro, pues en ese espectro de grises, que aquí aparece casi como cajitas, pero en realidad no es así, es más bien como un continuo, encontramos organizaciones cada vez más híbridas, donde buscan una sostenibilidad financiera, pero también una sostenibilidad en el ámbito del impacto social y ambiental, ¿no? Así podemos encontrar organizaciones clasificadas como tradicionales, pero que organizaciones como podemos ver aquí, por ejemplo, las CSR companies, las empresas que hacen responsabilidad social, donde buscando, como pone, ¿no?, su finance first, buscar como primer lugar el generar un retorno financiero, a la vez son conscientes de que su día a día, de que su actividad tiene un impacto en lo que se llaman los grupos de interés, que pueden ser sus empleados, sus proveedores, la comunidad donde están, sus clientes, por supuesto, el medio ambiente, etcétera, y buscan en ese cómo hacen las cosas que ese impacto sea más positivo, ¿no?, o que la respuesta que la empresa da a esos grupos de interés sea más positiva. Y luego podemos ir viendo cómo hay socially driven businesses, organizaciones que ya están movidas por el impacto como primer motivación, primera razón de existir, pero que buscan esa sostenibilidad financiera también, buscan generar ingresos y beneficios que incluso después pueden distribuir también entre inversores, ¿no?, lo que se llaman inversores de impacto, como veremos a continuación, ¿no? Y otro tipo de organizaciones, lo que se llaman las empresas sociales, que de nuevo existen para dar respuesta a problemáticas, ¿no? Bueno, simplemente con esto lo que quiero mostraros es que hay organizaciones, y que cada vez hay más, que ya no trabajan exclusivamente para una sostenibilidad financiera, una maximización de un retorno financiero, ni para generar un impacto social, sino que participan del mercado ofreciendo productos y servicios para tener ambas cosas, y que esto es posible. Hace 2 días salió un artículo en 5 días, sobre un estudio que se había hecho con la Universidad de Málaga y una consultora preguntando a la ciudadanía sobre su nivel de satisfacción con el sistema socioeconómico actual, ¿no? Y el nivel, pues como quizá podemos imaginar, no era satisfactorio. Creo que cada vez somos más conscientes de que la ciudadanía, de que las personas, de que los consumidores demandamos de las empresas algo más que simplemente nos satisfagan con un producto o con un servicio, sino que perseguimos que hagan las cosas de una manera más positiva para la sociedad en su conjunto y para el planeta. Y han surgido desde hace ya algún tiempo lo que se llaman nuevas economías, movimientos también que persiguen enfocar la economía de una manera distinta, poniendo a las personas, poniendo al planeta en el centro, ¿no? Así podemos ver también apellidos diferentes que se les pone a la economía, incluso cuando se dirigen a ámbitos concretos, como por ejemplo también la economía circular, que busca romper con este modelo tradicional de extracción de recursos, de producción, de consumo y después de desecho. Y otras, ¿no? Por ejemplo, el conscious capitalism y movimientos como la economía del bien común o el movimiento B Corp, ¿no?, que son organizaciones que persiguen que las empresas o trabajan, ¿no?, o promueven esas empresas, como por ejemplo en el caso de B Corp, que dicen que no compitan para ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo.
En el caso de la economía social es un movimiento que en nuestra comunidad, gracias también al papel que Paco Álvarez desarrolló durante muchos años, se vio muy impulsada. Un movimiento que no solo es empresarial, es también más filosófico incluso, pero que trabaja como hace B Corp con estas empresas que quieren, no solo por lo que hacen, sino cómo hacen las cosas realmente, innovar y contribuir a una mejora en la sociedad y que están creciendo mucho en los últimos años. Desde las administraciones públicas, la Unión Europea creo que también lo tiene bastante claro. En estos momentos está impulsando fuertemente una transformación en Europa, tanto por el ámbito digital, pero también buscando una Europa más inclusiva y también más verde. Justo hace unas semanas se lanzó el Plan de Acción de Economía Social, que digamos, sigue al Social Business Initiative que se lanzó en el año 2011 y que reconoce el papel tan importante que tiene la economía social en Europa, ¿no? Como pues una filosofía empresarial que realmente contribuye a dar respuesta a las problemáticas que tiene nuestro continente. Y con este plan de acción de economía social lo que persigue es que en los próximos 9 años se desarrollen diferentes iniciativas que puedan impulsar la economía social en los diferentes países, ¿no? Tanto a través de la creación de un Centro Europeo de Competencias para la Innovación Social, pero también desarrollando marcos regulatorios, trabajando con la Administración Pública para que haya compras públicas responsables y la Administración Pública compre a empresas de economía social, empresas sociales, etcétera, que haya también nuevos mecanismos de financiación, también de inversión, etcétera, y que de esta manera pues, se pueda, a través de la economía social, generar empleo y una economía más justa, inclusiva y, como decía antes, verde. Voy a contaros ahora 3 ejemplos que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana de empresas pues de este perfil, como decía antes, pues de empresas de impacto, ¿no? que existen por esa motivación realmente de generar un cambio y de contribuir a dar respuesta a las problemáticas y que de una manera innovadora y, como veréis, a través de diferentes sectores, perspectivas, etcétera, están consiguiendo cambios interesantes. Una de ellas es Cocircular, una empresa que lo que está trabajando es, como hablaba antes, por la economía circular. No sé si alguna vez o alguno de vosotros sabéis de qué están hechos principalmente los vertederos. Yo me quedé bastante sorprendida cuando lo supe y la verdad me sorprendió saber que muchas veces pues, a lo mejor podemos pensar pues, de plástico que no ha sido reciclado u otras cosas, pero es de desechos de la construcción. El sector de la construcción genera muchos residuos que acaban en vertederos y desde la Unión Europea hay ahora una legislación que hace que las empresas del ámbito de la construcción, desde el ámbito ya de la arquitectura, promotoras, constructoras, etcétera, trabajen para una mayor trazabilidad y una búsqueda de recuperación de esos desechos para que no acaben precisamente en vertederos. Y esto es lo que hace Cocircular, lo que busca es pues, intentar evitar que esos residuos acaben en esos vertederos y está trabajando con, como decía, estudios de arquitectura, promotores, etcétera, para poder trabajar con ellos para que a lo largo de todo el proceso estos residuos se puedan volver a utilizar y con esta perspectiva de economía circular valorizar de nuevo todos estos residuos y que tengan más vidas y no acaben directamente en los vertederos. Como veis, es una empresa que existe por esta problemática, que nace para dar respuesta a la misma y que trabaja en el mercado ofreciendo sus servicios, sus productos a otras empresas en este caso para juntos trabajar y resolver esta problemática. Otra de las empresas que tenemos en este caso también en la ciudad de Valencia es Som Alimentació. En este caso es una cooperativa y por tanto es una empresa de economía social. La economía social en nuestro país está regulada por una ley que nos habla de empresas que tienen una forma de operar, de funcionar, por la cual ponen a las personas en el centro y no el capital, ¿no? Vinculado a la empresa como propietario del mismo. Además, pues tienen una serie de valores que hacen que el funcionamiento de la empresa pues, realmente tenga esa componente social tan importante. Y en el caso de Som Alimentació, además de ser una cooperativa y por tanto una empresa de economía social, es una empresa de impacto social también porque existe para que podamos consumir productos locales, temporada, ecológicos y
que con esto pues, podamos tener tanto una mejor salud como también favorecer así en nuestro entorno y el medio ambiente. Otra de las empresas que os quería comentar es, por ejemplo, el caso de Visualfly. En este caso es una empresa de base tecnológica que trabaja para que las personas sordas puedan tener una mejor calidad de vida, tanto en sus casas como en espacios públicos, a través de unos dispositivos que, conectados a sus teléfonos inteligentes o relojes inteligentes y con señales visuales, puedan saber cosas que están pasando a su alrededor que de otra manera no podrían saber, ¿no? Pues llaman al timbre, tu bebé, tu hijo llora, hay una alarma de incendio, etc. Una empresa que, como digo, trabaja tanto directamente con consumidor final como con espacios públicos y administraciones y empresas para hacer más inclusiva pues los espacios y las viviendas y que las personas que se encuentran en esta situación puedan llevar un mejor día a día. Pues bien, este tipo de empresas, que como veis son empresas que contribuyen a dar respuesta a estas problemáticas, buscan y trabajan también con la inversión, lo que se llama inversión sostenible y de impacto, ¿no? Voy a hablar brevemente ahora sobre qué es esto de ser inversor de impacto o hacer inversión sostenible. Y de nuevo, bueno, traigo aquí un pequeño gráfico que, como veíamos antes en el caso de las organizaciones, de las empresas, podemos encontrar también diferentes tipos de inversión, ¿no? Según también lo que se persiga con esa financiación, con ese capital. Podemos desde hacer filantropía con un capital que tengamos y, por tanto, lo que sabemos es que con nuestro dinero vamos a poder apoyar una causa social que esté vinculada a nuestra motivación, pero sabemos que ese dinero, una vez lo donemos, lo demos para filantropía, ya no lo recuperamos. O en el otro extremo podemos decir, bueno, pues con nuestro dinero vamos a intentar maximizar ese retorno financiero y que me den el máximo dinero posible con el dinero que he puesto, sin pensar o sin igual plantearme muy bien realmente ese dinero para qué se utiliza o dónde acaba y qué se financia con él, ¿no? Pues bien, entre medio podéis ver que tenemos otros tipos de forma de invertir, donde podemos destinar nuestro capital, como es la inversión responsable, la inversión sostenible o la inversión de impacto. Si vemos la inversión responsable, en este caso lo que se pretende es que con mi dinero voy a intentar no hacer daño, ¿no? O no alinearlo con algo en lo que no creo. Por ejemplo, pues no quiero que con mi dinero se financien empresas armamentísticas o no quiero que con mi dinero se financien empresas tabacaleras, por decir algo, ¿no? Entonces estoy evitando un daño con mi capital y estoy haciendo una inversión responsable. Pero a lo mejor quiero con mi dinero, en realidad, hacer una inversión más sostenible. Voy a buscar aquellas empresas que estén haciendo las cosas de una manera mejor, como estábamos viendo antes, ¿no? Un perfil de las empresas B Corp, empresas que tienen políticas de responsabilidad social, que se preocupan por sus grupos de interés y buscan hacer las cosas de una manera mejor, pues voy a buscar poner mi capital ahí. Entonces estaré haciendo una inversión más sostenible. Pero también puedo, con mi capital, buscar generar un impacto positivo, contribuir realmente a resolver problemáticas, ¿no? Contribuir a soluciones. Y eso es lo que se llama la inversión de impacto. Empresas como las he contado antes son empresas en las que los inversores de impacto, que son aquellas personas o fondos de inversión que intencionadamente quieren generar un impacto positivo, pues acudirían para invertir. Y la inversión de impacto es un sector que está creciendo muchísimo. El GIN, que es el Global Impact Investing Network, como una organización de referencia a nivel global, todos los años realiza un estudio sobre diferentes inversores de impacto. En la última edición, pues como veis ahí, casi 300 de los principales inversores de impacto en el mundo. Y vemos que el volumen a nivel millones de inversión invertidos está en torno a los 715.000 millones de dólares y está teniendo un crecimiento pues alrededor de un 20% cada año. Cifras que la verdad es que pues, creo que demuestran, ¿no?, cómo el interés está creciendo por parte de los inversores en invertir para alinear su patrimonio con sus valores. En el caso de nuestro país, SpainUp realizó un informe este año con
con un porcentaje muy importante destinado por parte de la banca ética, pero también hay fondos de inversión de impacto con modelo de venture capital para startups de impacto, hay también fundaciones haciendo inversión de impacto, hay inversores institucionales haciendo inversión de impacto, con lo cual el perfil de los inversores de impacto es diverso y sin duda también en nuestro país creciendo. De hecho, la semana pasada el G7 trabajando con más de 120 expertos en un task force, en un grupo de trabajo sobre impacto, y llegaron a la conclusión de la importancia y del compromiso que tiene el G7 por impulsar la inversión de impacto y de la necesidad de creación de reglamentación para una transparencia mayor en el sector. También la búsqueda de fomentar los vehículos financieros alternativos como la financiación combinada, donde diferentes perfiles de inversores con diferentes expectativas de retorno financiero y de impacto entran a financiar empresas en diferentes momentos de la vida de la misma, para que al final la suma de todas esas inversiones a lo largo de este camino consigan que las empresas puedan innovar, puedan tener el tiempo que necesitan para crear estas soluciones que tienen que ser innovadoras, que tienen que ser diferentes y puedan hacerlo con la financiación adecuada en cada momento. También la importancia destacaban de la mejor cooperación del sector público y privado. En muchos países, incluso de la Unión Europea, como Reino Unido, Portugal, la colaboración entre los gobiernos y entidades privadas está dando frutos muy positivos desde el punto de vista de fomentar la inversión de impacto y de que existan y crezcan las empresas también de impacto, de economía social, que están haciendo innovación social. Y luego la integración de los movimientos medioambientales y sociales, porque al final esto va de todos, ¿no? Y la suma de todos. Y uno de los retos que se está planteando en el sector es la necesidad de la medición y de la gestión del impacto, ¿no? Creo que es claro y lo vemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como cada vez más las personas somos conscientes de que tenemos que hacer la medida de lo posible en nuestro día a día desde nuestras organizaciones algo por la Agenda 2030, pero a la vez yo creo que también estamos corriendo el riesgo de que esto esté en boca de todos, sea muy fácil pues que todos nos pongamos el pin de los ODS y nos quedemos ahí, y en realidad los retos que tenemos por delante requieren de mucho más, con lo cual aún toma más importancia la medición y la gestión del impacto para evitar situaciones que se están viviendo como las del anteriormente greenwashing y ahora el impact washing, ¿no? Organizaciones que dicen que están haciendo impacto, que están haciendo sostenibilidad y que no es realmente así, con lo cual esto tampoco es favorable evidentemente para que las cosas avancen. Entonces, bueno, ha habido y hay desde hace también mucho tiempo herramientas de medición de impacto múltiples, diversas, diferentes organizaciones promoviendo las mismas. Y bueno, es cierto que cada vez más también hay un consenso o hay una búsqueda de una cierta estandarización o de una cierta colaboración para que estas herramientas puedan ser compartidas y favorezca también la integridad del sector, la comparación, etcétera, ¿no? El Impact Management Project, por ejemplo, es una iniciativa que ha aglutinado a también algunos de esos actores que aparecen aquí, que tienen otras herramientas, mecanismos de inversión, de medición y de gestión de impacto, y que están también buscando ese paraguas común para que con esta medición y esta, por tanto, gestión de cómo se está realmente llevando a cabo el impacto, pues se puedan tomar mejores decisiones. De hecho, dentro del Impact Task Force que comentaba del G7, también es una de las cosas que se está trabajando mucho, y desde Harvard también lo que se llaman el Impact Weighted Accounts, que lo que se quiere es que igual que tenemos estados financieros, ¿no? Y que están aceptados por todos y es la forma en la que se miden las empresas, que también se incluyan estados del impacto social y ambiental y de las externalidades que las empresas generan también, para realmente ver el impacto que una empresa tiene no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde estas otras componentes de impacto. Esta búsqueda de transparencia y de medición y gestión ha llevado también a la Comisión Europea a lanzar el Reglamento sobre Finanzas Sostenibles, el SFDR, que lo que persigue precisamente es generar esa transparencia y que las organizaciones financieras y que están haciendo inversión declaren en qué nivel que os comentaba antes, ¿no? De inversión sostenible, inversión responsable, inversión de impacto están, de tal forma que los inversores puedan, cuando van a buscar invertir en empresas
saber, y quieren hacerlo con una componente de sostenibilidad e impacto, saber en esos vehículos de inversión, en esas empresas, en qué situación están y de esa manera tener la información adecuada para poder tomar la decisión adecuada y apoyar a aquellas empresas que están innovando y que están teniendo el impacto que como inversor se persigue. Quería comentaros ahora algunos ejemplos de fórmulas innovadoras para financiar la innovación social. Creo que cada vez también estamos siendo más conscientes, también dentro del propio sector, que no se puede solo pensar en apoyar a empresas en momentos donde ya el riesgo es menor porque ya está más avanzada, en empresas en las que puramente el tipo de financiación a la que se pueda aportar pues sea una inversión en capital, por ejemplo, sino que requiere la búsqueda de soluciones, requiere también innovar en las fórmulas de financiación para dar respuesta a la complejidad de la innovación social y de lo que las empresas están haciendo para dar respuesta a esto. Entonces, quería comentaros dos ejemplos de fórmulas, tanto desde un punto de vista empresarial como incluso público, donde se puede también trabajar para innovar y que aún es como muy incipiente en nuestro país y también en la Comunidad Valenciana. Uno es el caso de lo que se llama el Corporate Impact Venturing, que básicamente lo que consiste es en las empresas ¿no? tradicionales, que en muchos casos también pues, han buscado o buscan fórmulas de innovación abierta, ¿no? Pues precisamente para innovar, empresas donde igual se entiende que la innovación no puede venir solo de las fronteras de la empresa hacia adentro, sino que se puede y es positivo trabajar con otras. Pues en el caso del Corporate Impact Venturing sigue este concepto de innovación abierta por el cual se trabaja con otras organizaciones fuera de la propia corporate, de la propia empresa, para buscar soluciones a los retos que impiden o que están presentes en la empresa en su camino hacia ser una empresa más sostenible, ¿no? O una empresa más responsable. Y en este tipo de colaboraciones, aquí lo que implica es una colaboración, por ejemplo, en el caso de startups de impacto, como las que hemos visto anteriormente, con empresas corporates que pueden o bien invertir en ellas o pueden permitir que haya pues, pruebas piloto dentro de, ¿no? incluyendo a estas startups, a estas empresas en su cadena de valor, diferentes fórmulas que a las empresas innovadoras, a las empresas sociales les permiten innovar, les permiten probar, les permiten financiarse en colaboración con una empresa. Y otro de los mecanismos también innovadores, que como decía antes, creo que es positivo que se conozcan y también sobre todo desde el ámbito de la administración pública para que se puedan impulsar más y se puedan desarrollar, son los bonos de impacto social, que en este caso lo que se persigue es financiar innovaciones sociales en las cuales, por ejemplo, en el caso de la administración pública puede haber unos beneficios también, porque implica un impacto social para la ciudadanía, porque implica un ahorro de costes para la administración, etcétera, pero que quizá la administración, pues por su perfil, no puede o no es capaz de asumir el riesgo que implica financiar una innovación de estas características, con lo cual entra en juego un tercer perfil, que es el perfil del inversor, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es un mecanismo por el cual los tres actores, administración pública, inversor y entidad social, empresa de economía social, pactan previamente unos resultados de impacto esperados y deseados por todos. La entidad social desarrolla esta innovación social, esta intervención, gracias a la financiación del inversor privado, y reporta, con estos mecanismos que veíamos antes de medición, gestión de impacto, su impacto, y en base a esos resultados, si esos resultados son positivos, la administración pública, una vez ya ha conseguido ese impacto que perseguía, paga al inversor por esa intervención generada, ¿no? Entonces, es algo que antes os mencionaba Reino Unido, Portugal, ahí en estos países se están desarrollando con muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, simplemente para concluir, pues daros algunas pinceladas de algunos aspectos que creo que son relevantes en este ámbito de la innovación social y del enfoque de la empresa para dar respuesta a esto. Uno es que, bueno, como estábamos viendo, los retos sociales de la sociedad y el medio ambiente son complejos, son interconectados y necesitan innovación tecnológica, innovación escalable, y necesitan nuevos modelos de empresa que den respuesta a estas problemáticas, empresas movidas por un propósito y que también de inversión, ¿no? Tanto pública como privada,
para financiar estas innovaciones. Que existen múltiples herramientas de medición de impacto, lo cual yo creo que es positivo porque da validez, ¿no?, al sector, rigor, transparencia, etcétera. Que hay unos crecientes requerimientos de transparencia y regulación, lo estamos viendo a nivel Unión Europea con la financiación y también va a pasar a nivel empresarial. Que deberíamos tener un mayor enfoque sistémico hacia las problemáticas sociales y ambientales por esa complejidad que tienen, pensar que al final son sistemas y que debemos entender cómo nuestras intervenciones influyen en dichos sistemas y que no es cuestión solo de lo que uno de nosotros podemos hacer, y por eso el siguiente punto de la colaboración, sino que al final esto es cuestión de todos, de fundaciones, administraciones públicas, empresas privadas, startups, inversores, el sistema educativo, universidades. Al final es la suma de todos los que realmente vamos a poder, y precisamente es esa diversidad de actores, esa diversidad de perspectivas la que nos van a dar los enfoques correctos para poder innovar y con esto pues llegar a una sociedad más inclusiva, como decía antes, más verde y mejor para todos, que creo que es lo que perseguimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Margarita, por este aterrizaje en el tema que nos ocupa hoy. Y ahora nos toca desmenuzarlo. Poco a poco iremos analizando todos estos puntos que has tocado en intervención. Así que voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario de debate. Por orden alfabético voy a seguir la ronda. En primer lugar, David Cabedo, vicerrector adjunto de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universitat Jaume I de Castellón y presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos. David, bienvenido. Muchas gracias. Emili Villascusa, a continuación, presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Bienvenido, Emili. Gracias. En el otro extremo tenemos a Rafael Escamilla, jefe del área de Programas y Servicios Europeos y Difusión de la Innovación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE. Bienvenido, Rafael. Gracias. Muchas gracias. A Raúl Rollo, CEO de Rollo Group y presidente de CEI Valencia. Bienvenido, Raúl. Gracias. Y a mi derecha, Victoria Majadas, presidenta de Big Bang Inversores Privados. Gracias. Buenas tardes. Margarita nos ha descrito bastante detalladamente un tema que bueno, queríamos exponer en estos debates del público precisamente por la falta de recorrido, ¿no?, que requiere. Y bueno, a partir de ahora, por supuesto, la parte que nos queda oculta por estas luces, que es el resto del grupo de debate, puede empezar a mandar sus valoraciones y preguntas al número que os hemos facilitado. Vamos a empezar por ese escenario buca que nos ha descrito Margarita, y en primer lugar quería darle la palabra a David como para que nos desglosases cómo desde Spytech sois especialmente activos, ¿no?, en este enfoque de desarrollo sostenible. David, ¿es real esa percepción de que hay más emprendedores que quieren impactar en ese desarrollo sostenible? Bueno, yo cuento la experiencia que tenemos, y la experiencia que tenemos con la experiencia que tenemos la respuesta es sí. Nosotros hace ahora ya 4 años pusimos en marcha un programa de creación de empresas dentro de la universidad, orientado a la comunidad universitaria, y este programa pues, permite crear un mínimo de 2 empresas al año. En concreto hemos creado 9 empresas en estos 4 años, y todas ellas han tenido una orientación social. Yo creo que la clave ha estado precisamente en el programa formativo que precede a la creación de esas empresas, incluir siempre, un componente de impacto social de todas las inversiones. No significa que todas las empresas que se hayan creado tengan como finalidad, ser una empresa que podríamos calificar como social, pero sí que todas ellas tienen, detrás el germen de su responsabilidad y el germen del impacto social que generan. ¿Por qué? Bueno, pues que igual que han cuantificado o que han confeccionado su plan de negocio, pues han tenido que reflexionar sobre el impacto social. De hecho, alguna de las empresas que hemos creado, en estos momentos se ha dado un poco más a conocer. No sé si conocéis una empresa llamada Food Ration for All, que, colabora con el Banco de Alimentos de España. Pues bueno, esta es, una de las empresas que se creó gracias a la primera edición de nuestro programa. Son estudiantes de la Jaume I.
Yo creo que la clave está en eso, es en introducir el germen de impacto social, impacto medioambiental en el proceso de creación de empresas. Yo creo que esto cada vez lo están haciendo más programas de emprendimiento. Y ahora quizá lo que nos faltaría es, introducir esa visión en la siguiente fase, ¿no? En la fase de escalamiento. Ahí es donde quizá, tenemos más posibilidades de mejora. Quizá aquí, y paso la palabra al otro lado del escenario, Raúl, voy a hacer alusión a tu perfil como presidente del CEI. En esa búsqueda o esa detección de emprendedores o empresas que quieren generar impacto social, ¿lo estáis detectando también? ¿Pulsáis esa necesidad? Claro, lógicamente para generar todo ese conocimiento o sacar a la luz todo ese potencial que existe en la base de la economía y de la sociedad, pues hay muchas veces que o no hay ayudas suficientes y muchas veces no son económicas, sino también desde dirección o de camino al que dirigirse. Y en el caso del CEI, en este caso concreto, pues el CEI no deja de ser un brazo ejecutor de la política de emprendimiento que tiene el Consell y a través del IBACE, ¿no? Y el CEI ya lleva 30 años en esta dinámica y como decía David, pues nosotros aquí hemos generado más de 1.500 empresas y más de 25.000 empleos directos e indirectos. Claro, cuando ves perspectiva, tú hablabas de 4 años, ¿no? Pero claro, aquí cuando ves 30 y habrán años mejores y peores, pero ves un recorrido que cuando ves el recorrido dices, pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Y yo creo que son ejemplos que muchas veces no se conocen porque no son públicamente muy publicitados, ¿no? Pero se está haciendo un buen trabajo para que todo ese movimiento emprendedor vaya más y hacia la nueva economía a la que nos dirigimos, que cada vez es más variada, más compleja, más rápida, más ágil, pues yo creo que hay que potenciar más y más, no solo con el CEI, que ya está funcionando y como digo, es un brazo ejecutor de la política de emprendimiento del Consell, sino todo el ecosistema innovador que hay alrededor, que más allá de ello pues hay mucho, donde universidades, institutos tecnológicos, plataformas de colaboración y emprendimiento, tanto públicas como privadas. Todo ese ecosistema hay que dinamizarlo para acelerar esta nueva economía que nos viene y que vaya orientada a innovar tanto la economía social como cumplir esos ODS que el futuro nos obligan para una economía mejor, para una sociedad mejor y para vivir mejor. Con lo cual, este es un camino que hay que seguir y hay que seguir trabajando fuertemente. Y vamos a tocar todo este ecosistema del que comentas, llegará el momento de la administración también, pero sí que habláis de esos proyectos, ¿no? Esa cantidad de recursos que se ponen a disposición de la generación de esta economía social. Margarita nos hablaba que precisamente en la presentación de la Agenda 2030 se señalaba directamente al capital privado como un recurso indispensable para esta inversión. Emili, desde el punto de vista cooperativista, que ya lleva casi implícito esas, por lo menos 2 de las 3 P's, ¿no? Hemos visto un ejemplo que nos ha presentado Margarita que también hace alusión a las 3, ¿no? ¿Cómo recoge el guante el capital privado? ¿Qué puede hacer o qué está haciendo? Bueno, el mundo cooperativo es curioso, si me permites, es curioso porque ahora estamos hablando de nuevas economías y siempre aparece además el cooperativismo que se generó a mediados del siglo XIX, ¿no? Y entonces parece que entramos en alguna contradicción, ¿no? Dice, bueno, estos no son nuevos en la película, ¿no? Pero, claro, llevamos muchos años, más de un siglo, por aquello de rentabilidad, de buscar la rentabilidad en actividades económicas que han nacido de intentar satisfacer necesidades sociales o culturales y económicas de la sociedad, ¿no? Con lo cual, digamos que el mundo cooperativo ha hecho el camino inverso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sale de mucho desde casi la primera experiencia fue desde el ahorro en Rostal, ¿no? Pero creando una cooperativa de consumo conjunto para poder acceder a productos y a partir de ahí efectivamente todo ese movimiento lo que de repente se da cuenta que o se empresarializa, por decirlo de alguna manera, o entra en situaciones
de rentabilidad económica para sustentar todo ese trabajo, o difícilmente va a poder continuar haciendo eso, ¿no? Bueno, a partir de ahí, evidentemente, en el mundo cooperativo y el mundo cooperativo, digamos que junto a las asociaciones y fundaciones forma parte de ese gran conjunto de situación que es la economía social, pues digamos es en alguna manera ejemplarizante de muchas cosas, ¿no? Y eso no quiere decir que todo el mundo cooperativo funcione de la misma manera, ¿no? Pero sí como idea y concepto, yo creo que subyace a partir de ahí muchas de las cosas que han pasado luego, ¿no? Desde los temas de responsabilidad social a todos los temas que ha comentado Margarita con anterioridad, ¿no? Más allá de que los conceptos son muy complejos a nivel europeo, ¿no? Yo creo que hay una confusión europea extraordinaria, producto posiblemente de la propia diversidad europea, sobre lo que son las empresas sociales, lo que es la economía social, lo que es incluso todo el tema de las organizaciones de impacto, ¿no? Hay tantas situaciones distintas, ¿no? Que esto nos llevaría varios debates y tal, para poder aclararlo, ¿no? Pero yo creo que lo importante del hecho en el que estamos es que ante el diagnóstico tan realista y tan duro que nos ha presentado Margarita, ¿no? Que es yo creo que es el real y que todos conocemos, hay que responder, ¿no? Y ante ello, Naciones Unidas efectivamente hace y trabaja un tema distinto a lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio y nos involucra como el sector, yo creo que fundamental, junto a los estados y a los gobiernos, para poder hacer, porque identifica el sector privado y el cooperativismo y la economía social dentro del sector privado como el fundamental para poder trabajar todo esto, ¿no? Y en ese trabajo es en el que tenemos que seguir, ¿no? Y tenemos la suerte, yo creo, en la Comunidad Valenciana estamos en el momento en el que es posible el mejor ecosistema de innovación que hemos tenido, no sé si siempre, pero en los últimos años seguro, ¿no? Y también el mejor ecosistema de emprendedores, ¿no? El emprendimiento, yo creo que se ha hecho ahí una labor extraordinaria desde los organismos públicos y también de los privados, ¿no? Y en ese camino yo creo que tenemos que seguir trabajando conjuntamente, ¿no? Y hay cosas encima de la mesa en las que podemos seguir trabajando, ¿no? Desde las administraciones, ahora está incluso todo el desarrollo del RIS, ¿no? De toda la estrategia de especialización inteligente en la que estamos ahora mismo en su renovación hacia la S3 o la S4, ¿no? Que ahí incluso hablar de temas de innovación social me parece crucial, ¿no? Porque esta comunidad en concreto yo creo que tiene todos los mimbres, tanto desde la economía social como desde el conjunto de las empresas, de las organizaciones, como desde la administración, para poder dar un buen toque de atención en esa línea de alinear todos nuestros trabajos en base a, efectivamente, buscar la rentabilidad económica necesaria para sustentar, pero alinear nuestros objetivos con los objetivos de desarrollo sostenible y con esas 5 Ps, ¿no? Que al final era, ¿no? El tema de personas, planeta, prosperidad, paz y partenariados, ¿no? O alianzas. Las alianzas son las que nos tienen que llevar a conseguir las otras 4. Eso desde la parte o el punto de vista del modelo cooperativista. Raúl, voy a volver a ti desde tu otra dualidad que cumples aquí, que es de la empresa privada, ¿no? Representando a Arroyo Group, en este caso. Una empresa con el volumen y la trayectoria que tiene vuestra empresa, muy representativa del tejido empresarial valenciano. ¿Cómo se convierte o puede convertirse en un agente de cambio en este contexto? Bueno, está claro que ante el panorama que tenemos y los retos que tenemos, pues ya sabemos que es un tema complejo, variado, de largo alcance, con lo cual esto no ni empieza hoy ni acaba mañana. Es un tema que hay que trabajar todos fuertemente. Y el ecosistema no solo es la empresa privada o ni siquiera el resto de forma individual. Hay otro tipo de organizaciones, ya sean gubernamentales, privadas, ONGs, etcétera, ecosistemas, que todos forman parte de la solución o todos formamos parte de la solución. La empresa privada sí que está claro que muchas veces pues tiene a lo mejor más visibilidad que otro tipo de organizaciones porque o perjudica mucho a veces, ¿no? O se beneficia mucho a veces. Entonces, yo creo que la empresa privada somos un actor relevante para poder cambiar todas estas cosas y nos obliga a dar un paso adelante por responsabilidad y también muchas veces por recursos, ¿vale? Pero sí que estamos de acuerdo en que no podemos estar solos, tenemos que ir todos de la mano y eso nos obliga
a colaborar. Dicho esto, todos tenemos que saber pues, que cómo una empresa privada ayuda a esto. Hombre, las empresas al final somos motores de riqueza y de conocimiento. Y aunque parezca mentira, pues la riqueza del conocimiento no solo es para el accionista. Está claro que en muchos casos parece que sí, pero al final la riqueza en términos económicos pues llega en vía de impuestos a la sociedad, a los proveedores a sus proveedores, los clientes a sus clientes, genera empleo y todo esto hace pues, que todos sus grupos de interés de alguna manera salgan beneficiados. Esto quiere decir que pues, sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay riqueza y al final, en definitiva, sin riqueza no hay bienestar económico y social. Por tanto, las empresas debemos ser muy activos en este nuevo papel que nos corresponde y para eso hay que decir también que las empresas tienen que ser rentables y competitivas. La innovación es fundamental. Una empresa hoy rentable, pues mañana deja de serlo, pero así, porque el sistema está cambiando, está mutando y todo es más complejo. Y aunque parezca que tú te vaya hoy bien, mañana viene un input de fuera, de cualquier lugar, y te cambia el estatus. Entonces, la innovación es importante y ahí es donde la empresa también necesita al ecosistema. Y me da igual que sea el innovador, me da igual que sea el emprendedor, todo el reto del ecosistema donde esa riqueza o conocimiento que ha ido generando, pues ha ido delegando o compartiendo, la va a necesitar. La empresa no puede ser competitiva y sostenible sola tampoco. Necesita tener un ecosistema que esté sano, que esté fuerte, y para eso debemos participar de ello. Estoy diciendo todo esto porque la empresa también debe colaborar y cooperar en ese compartir riqueza y conocimiento porque a la larga la va a necesitar. Las empresas y las economías suplen ciclos y en algún momento la va a necesitar, igual que otras veces va a tener que compartir. Entonces, dicho eso, la empresa necesita compartir con su entorno todo esto porque tanto depende y mucho de esa innovación y esa colaboración social como la sociedad y el planeta necesita de la empresa para poder atender los retos que tenemos. ¿Cómo puede poner en práctica todo esto? Pues es un poco la pregunta, hombre, pues colaborando de esa manera. A mí en casos concretos de que estoy viendo pues en nuestro entorno cercano y en Valencia, pues podríamos decir que bueno, pues participando en las asociaciones sectoriales, empresariales, donde tanto defender los intereses que tenemos como proponer acciones no solo de orden económico, sino también relacionados con los retos que tenemos, es una obligación nuestra. Desgraciadamente, pues solo las empresas más o menos grandes o punteras participan de esto, pero es una obligación que tenemos que hacer porque si no, no lo hará nadie. Y la empresa participa de ese ecosistema y si no está, pues se pierde una pieza muy importante. Por lo tanto, participar en esas asociaciones, tanto sectoriales como empresariales, ayuda a poner en valor o tu conocimiento o tus recursos con esto. Pero no solo eso, formando vía las universidades o escuelas de negocios, ayudando a compartir nuestras experiencias buenas y malas a ese nuevo fuerza laboral y que se está formando en las universidades, ayuda también. Poner en común en programas de grado, en programas de, me da igual doctorados, me da igual programas máster, colaborar en esa formación ayuda a que a 10, 15 años vista todos esos alumnos puedan poner en práctica lo que tú has puesto en común y luego la cosa que ellos vayan añadiendo. Tener becarios, programas en prácticas, programas de mentorización, hay cátedras con la universidad para investigar, todo eso es otra forma de compartir conocimiento. Y no estamos hablando de dinero todavía, estamos hablando de compartir tiempo y material intangible que ayuda a esa economía del conocimiento que estamos hablando. Por ejemplo, lo mismo con institutos tecnológicos y centros de investigación que ayudan a tener pues, una investigación más aplicada, ¿no? a los retos concretos, da igual el sector que sean, pero en la especialidad que cada empresa tenga. Y por último también pues, participando en ese ecosistema innovador, o sea, cómo puede la empresa privada participar. Y no hablo solo desde lo económico, porque también puede participar de forma económica, pero también puede participar en todas esas aceleradoras, incubadoras, plataformas de startup, plataformas de emprendimiento, o el propio CEI que hablábamos antes, ofreciendo tu pues, expertise, tu acompañamiento, tu mentorización, diferentes programas que hay abiertos donde no estamos hablando de dinero y sin embargo estamos hablando de innovación social, compartir y ayudar a los retos del futuro que tenemos. Margarita, ¿percibís en el empresariado realmente esa actitud? Porque efectivamente es un escenario
yo creo que todo el tejido empresarial, ¿no?, comparte esa actitud hacia allí, pero hay resistencias, ¿no?, también. Bueno, yo creo que es complejo, ¿no? Al final las empresas tienen su necesidad, como decías, de competir a nivel global, de cumplir con todos los requerimientos ya legales, de mantener sus plantillas, ¿no?, de moverse, las cosas van muy rápido. Es decir, hay muchas cosas que en el día a día las empresas tienen que conseguir hacer y resolver para seguir existiendo. Y yo creo que es un reto cuando empiezas a pensar, pero también como es hablar de innovación, ¿no?, cuando estás pensando en otros tiempos, en otros plazos y tienes tus fuegos que apagar en el día a día, ¿no? Pero yo creo que al final esto es un tema de querer, ¿no? Luego es un proceso, es un tiempo, lleva sus plazos y hay que ser conscientes. Esto no se trata tampoco, yo creo, que de empresas buenas ni empresas malas. Esto no es así. Creo que las empresas ya tienen un papel que jugar muy importante por el hecho de existir, como estábamos hablando. El tema es cómo puedes poco a poco buscar mejorar. Yo creo que igual que estamos viendo que hay una tendencia en la inversión de impacto, en emprender con propósito, etcétera, en el ámbito empresarial también hay el ser conscientes, como decía Raúl, que al final como empresa necesitas operar en un entorno que funcione bien también. Si no, tú como empresa es que no vas a poder tampoco sobrevivir, ¿no? Entonces yo sí que veo que hay un cambio, creo que hay que ser conscientes de que no es de la noche a la mañana, hay que ser conscientes de que las empresas para funcionar ya tienen sus retos y es un tema de querer hacerlo, de ser conscientes de que lleva tiempo y, como decíamos, de buscar apoyo en cómo hacerlo. Y por eso comentaba un poco el caso de la colaboración con startups, por ejemplo, para innovar de una manera abierta y dar respuesta a problemáticas sociales o ambientales que la empresa tiene en su día a día, ¿no? Pero vamos, que yo creo que el cambio está ahí. Como decía Emily, ¿no? Hay empresas que ya funcionan así desde hace muchísimo tiempo, pero estas nuevas economías que a veces se llaman, estos movimientos que son más recientes, demuestran que la empresa quiere, y yo creo que es importante también entender que en realidad pensar en sostenibilidad, pensar en objetivos de desarrollo sostenible, al final es positivo para la empresa. O sea, contribuye a su propia sostenibilidad en el largo plazo, aunque en el corto plazo implique tener que ver de qué manera cambio cosas, de qué manera mejoro, de qué manera innovo, pero al final la sostenibilidad o es social, ambiental y financiera, o al final no podrá ser. O no es. Por cerrar un poco el círculo hablando del capital, Virginia, te toca inevitablemente. ¿Cómo actúa desde un punto de vista puramente inversor? ¿Cómo se estimula el capital en esta dirección? Bueno, Victoria. Victoria, sí. Perdona. Vale. Bueno, mira, lo cierto es que, como dice Margarita, hay toda una corriente, ¿no? Y hay una corriente ya no solamente desde el punto de vista de la empresa, sea una startup, sea una pyme media valenciana o sea una gran multinacional, sino que hay también una tendencia en el lado de la financiación. Tanto hablemos de business angel, persona física que invierte en startups, entidades bancarias convencionales o grandes fondos de capital riesgo como BlackRock, pues hay toda una tendencia también en el lado de la financiación a financiar o apoyar proyectos que cumplan criterios ESG, ¿no? BlackRock, por ejemplo, pues no hace mucho le estaba dando un mensaje a sus participadas en el que les decía que, o sea, ya no solamente que iba a invertir en los próximos tiempos solamente en proyectos que tuvieran impacto, sino que a los que ya tenían cartera, sus participadas actuales, les lanzaba el mensaje de que se alinearan con ese mensaje o BlackRock saldría de su accionariado. Esto cuando esto ves que funciona así, pues esto va a ser un efecto en cadena que nos va a llevar, yo creo que a todos nos va a llevar un poco hacia el sitio. Las entidades bancarias convencionales, pues también yo creo que vamos a ver cómo poco a poco van a ir analizando, ¿no? Para darte el préstamo, van a ir analizando si tú cumples y estás alineado con ese tipo de criterios. Y cuando nos vamos pues al mundo de las startups o de los inversores más tipo business angel, como el perfil de socios que tenemos en Big Bang, pues también estamos percibiendo en los últimos años una tendencia. Hay inversores que ya se definen como tal, ¿no? Yo invierto en impacto. Esto cada vez es un criterio que se está percibiendo
como determinante a la hora de elegir un proyecto. Así que yo creo que desde las dos partes, tanto desde el mundo empresarial como desde el mundo de la financiación, sea el nivel que sea, pequeño, mediano o grande, hay toda una tendencia hacia las actuaciones de impacto y las actuaciones alineadas con criterios Que me ESG. imagino que aquí aparece otro de los problemas que nos ha expuesto Margarita, que es en la medición de ese retorno de impacto, ¿no? Sí, efectivamente, porque yo creo que es una de las cosas más complejas y ella misma ha dicho que hay un montón de sistemas, claro, ¿cuál coges? ¿Cuál va a ser el estándar? ¿De cuál te vas a fiar? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más complejo de implantar? La verdad es que si nos vamos un poco a los ODS y a lo que ha establecido Naciones Unidas, a los 17 objetivos, yo creo que más allá del dibujo con los 17 colores que todos tenemos perfectamente interiorizado, detrás de eso Naciones Unidas ha hecho un trabajo muy extenso y profundo. Hay 169 metas asociadas a esos 17 objetivos y 200 y pico indicadores. Es decir, que cuando uno profundiza y analiza un poco lo que hay detrás, hay posibilidades de establecer un sistema de medida. No digo que sea fácil, no digo que todas las empresas deban tener 232 KPIs, no, ni mucho menos, pero yo creo que Naciones Unidas nos está dando un poquito esas pinceladas de cómo medir esto, ¿no? De cómo vamos a conseguir los objetivos en 2030. Entonces, cada compañía debe un poquito aterrizarlo a su realidad, elegir a lo mejor 2, 3, 5 de los ODS y ahí pues a lo mejor establecer de los KPIs que ya Naciones Unidas define, pues elegir a lo mejor los que van más asociados a su actividad y trabajar en la medición de esos, ¿no? Uh-huh. Habéis mencionado ya prácticamente todos el factor de tracción, ¿no? Necesario para que se produzca todo esto y indudablemente la administración pública pues es un actor clave en este contexto. Rafael, ¿nos podrías contar un poco cómo se aterrizan más de forma local todas estas iniciativas que provienen de la Unión Europea que nos contaba Margarita? Sí, desde la administración pública, desde luego, ha habido una transformación absoluta en los últimos años. Nosotros, por ejemplo, desde la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Empleo, estamos hablando de la econovida como parámetro principal, es decir, una economía destinada a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de las empresas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues realmente se está gestionando toda una batería que no afecta solo de acciones, que no afecta solo a los programas, a los criterios, en una triple baremación, digamos, donde ya comienza a introducirse lo que es el impacto económico, el impacto social y el impacto medioambiental, sino que estamos contrastando también qué ocurre en el resto de territorios, no solo a nivel regional, sino nacional y europeo. En nuestro caso, IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, creo que estamos ahí en punta de lanza en estos momentos, porque realmente tenemos una ventaja, y es que llevamos muchos años, desde que éramos INPIVA, trabajando en red a nivel de regiones españolas, regiones europeas e internacionalmente hablando, ¿no? Esto nos ha permitido, pues, por ejemplo, poner en marcha un observatorio de financiación al desarrollo empresarial sostenible. Un observatorio que viene marcado por una experiencia que hemos tenido durante 4 años a nivel europeo, con Eurada y con 5 regiones europeas, en las que estuvimos experimentando buenas prácticas de cómo fomentar a través de programas y líneas de acción lo que era la innovación social. Y estamos en ello, hemos creado ese observatorio. Ese observatorio ha dinamizado a más de 120 profesionales y empresas que están participando en el observatorio en 3 grandes grupos. Creo que prácticamente el 90% de los asistentes hoy aquí habéis pasado por este observatorio, a través de un grupo para la financiación a la I+D+I, otro al escalado y otro a la innovación social. Este observatorio es una referencia, cómo desde la Administración se están poniendo realmente en marcha herramientas que respondan a la realidad
y a la exigencia que en estos momentos se reclama. Pero es que además estamos trabajando con COTEC, por ejemplo, Fundación Española para la Innovación, estamos trabajando en los grupos que en estos momentos específicamente se dedican a la innovación social como eje estratégico. Y estamos trabajando, por ejemplo, este año hemos firmado un protocolo con el Pacto Mundial de Naciones Unidas para los Objetivos 2030 a fin de dinamizar los ODS y en concreto aquellos objetivos que van vinculados a sectores empresariales e industriales en la Comunidad Valenciana. Para ello estamos, por ejemplo, dinamizando estos ODS a través de la Red de Centros de Empresa Europa, la Enterprise Europe Network, con la Confederación Empresarial Valenciana. Es decir, estamos jugando a la sensibilización. Y hay más de 200 empresas que han firmado los protocolos de Naciones Unidas, empresas valencianas, que han firmado estos protocolos. Es decir, esto desde la parte más de estrategia. En la parte de actividad, pues en la parte de actividad estamos trabajando muy directamente, por ejemplo, en conceptos como la simbiosis industrial, con un observatorio en el que participa la red de institutos tecnológicos, a través de AIDIME especialmente, pero está Redit, están el conjunto de sectores industriales a través de la Confederación Empresarial Valenciana, Consejo de Cámaras, y bueno, este observatorio está formulando una colaboración público-privada, bueno, pues considerando la simbiosis también como un elemento que favorece las condiciones y la calidad en la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental. Por ejemplo, estamos también con ejes transversales que favorecen al final un entorno mucho más sostenible, ¿no? con los tres ejes. He tomado muchas referencias. La pregunta es cómo estamos actuando. Pues se han mencionado las cátedras. Podría mencionar que hay bueno, pues hay una cátedra de Economía del Bien Común, por ejemplo, puesta en marcha por la Generalitat a través de la Dirección de Economía Sostenible con la Universidad de Valencia. Hay una cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Valencia, otra de Economía Feminista con la Universidad de Valencia, una cátedra de Transformación de Modelo Económico con las 5 universidades públicas y la Consellería de Hacienda, otra cátedra interuniversitaria de Nueva Transición Verde. Es decir, se está trabajando y muy en serio. Esto es en el nivel de cátedras. Si nos vamos, por ejemplo, a la relación que estamos ya planteando también con otros órganos nacionales, tenemos un convenio con ENISA, Empresa Nacional de Innovación, donde a través del Foro ADRs, el Foro ADRs aglutina las 17 comunidades autónomas con lo que serían las agencias de desarrollo regional, los IBACES españoles, por entendernos, se ha firmado un acuerdo donde uno de los efectos que se está trabajando es el emprendimiento con carácter social, la innovación social en el emprendimiento. Y entonces, bueno, pues este año el segundo Foro Nacional de Emprendimiento, su eje vertical ha estado ahí y esto nos está permitiendo pues contrastar con otras medidas, otras pautas, otras acciones que se llevan en el País Vasco, en Cataluña y en el resto de comunidades autónomas. Y esto mismo lo extrapolamos también a nivel europeo, por ejemplo, con Eurada, ¿no? Es decir, estamos trabajando con medidas aquí, pero sobre todo contrastando con una especie de observatorio global de lo que está ocurriendo, para digamos, intentar ser certeros en las líneas y las posiciones que se van tomando. Y respecto a ese papel que nos comentabas, porque tú también eres secretario general de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional, ¿cómo estamos en la Comunidad Valenciana respecto a posicionamiento en este nivel, ¿no? Tú has sido muy optimista al empezar, pero dinos, comparativamente hablando con el resto de regiones, ¿puede ser un posicionamiento la innovación social? Yo creo que antes Emili comentaba que estamos en un momento en la Comunidad Valenciana con un ecosistema de innovación fuerte y un ecosistema de emprendimiento fuerte. Se demostró la semana pasada en Valencia Digital Summit. Es decir, la participación nacional e internacional vía streaming fue absoluta.
tenemos los datos en IBACE porque financiamos la acción y hemos estado respaldándolo, y realmente era sorprendente el nivel de empresas que estuvieron ahí presentes. Pues en este tema de innovación social creo que estamos también fuertes, es decir, estamos contrastando. Yo creo que el mismo hecho que una Consellería de Economía tome como parámetro economía sostenible y que desde el primer momento hable de econovida y de la triple baremación de sostenibilidad económica, social y medioambiental en todos sus parámetros, es un cambio importante, ¿no? Y esto, cuando lo contrastamos con otras regiones que a lo mejor en otros ámbitos como la I+D siempre tuvimos un cierto complejo y tal, en estos momentos, en este espacio, estamos fuertes. Somos posiblemente de las referencias a nivel nacional, y a nivel europeo pues también podría decir que estamos fuertes, porque, por ejemplo, se ha mencionado a Paco Álvarez. En la legislatura en la que estuvo Paco Álvarez, nosotros comenzamos a trabajar ya con un programa europeo conocido como ESI, financiado por Interreg, Fondos de Cooperación Interregional. Ahí nos metimos en un en un proyecto de innovación social muy puntero, liderado por Helsinki. Aprovechábamos en aquel momento que habíamos sido región emprendedora europea. En el 2015 fuimos región emprendedora europea. Otro tema que si se consiguió fue porque validamos realmente los resultados para que la Comisión Europea nos reconociese y nos declarase. Y entonces sumamos aquella fortaleza que teníamos de región emprendedora europea para meternos en un proyecto de innovación social europeo que luego se trasladó aquí y que nos ha permitido, bueno, pues hacer un poco de portavoces de esa estrategia europea a nivel nacional con el resto de agencias de desarrollo. O sea que estamos en un buen momento en este sentido, se está trabajando. ¿Compartís la opinión de Rafael en cuanto a las empresas, por ejemplo, que estáis representadas aquí? ¿Echaríais de menos algún tipo de iniciativa que pudiera hacer la Administración Pública, apoyo? Bueno, yo creo, mira, lo cierto, de hecho hay una pregunta que tiene que ver con financiación y con el apoyo público. Mira, nosotros tenemos en Big Bang, la verdad, que una experiencia muy positiva de la mano del IVF, del Instituto Valenciano de Finanzas. Hay una línea que ha sido recurrente, que se ha sacado durante varios años, en la que el Instituto Valenciano de Finanzas apoya con dinero público cuando una startup o una empresa joven trae un proyecto en el que hay capital privado que ha entrado. Es decir, el dinero público acompaña, ¿no? Ha habido alguien ya del sector privado que ha analizado el proyecto, que ha tomado la decisión, que ha visto que aquello era invertible y ha puesto su dinero. Y el IVF acompaña. Esas líneas han funcionado muy bien porque tienen un efecto incentivador, ¿no?, sobre el capital privado. Quizá para el apoyo al impacto social, pues quizá una línea del IVF en esta línea que comento, pero orientada o poniendo el foco en inversión de impacto. Esto sería, yo creo que estaría fantástico. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Antes mencionaba incluso pues, el G7, una de las líneas que hablaba es precisamente ese rol catalizador o incentivador, como dices, de acompañamiento a la inversión privada en el caso de proyectos de impacto, de innovación social. Y creo que hay diferentes instrumentos y uno de estos sin duda creo que podría ayudar mucho a desarrollar el ecosistema de impacto en nuestra comunidad. Y desde el punto de vista... Sí, perdona, Emili, No, sí, adelante. Sí, yo creo que efectivamente las cosas se están haciendo francamente bien y siempre hay puntos de mejora, ¿no? Porque si no, efectivamente yo creo que se está consiguiendo ahora mismo desde la Administración Pública tener instrumentos para poder actuar desde ese punto de vista y posiblemente falta concretar algunas cosas que tienen que ver con los temas de colaboración público-privada. Creo que tiene que haber una mayor transparencia todavía en ese tipo de situaciones y desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde no solo público-privada, sino público-público y privada-privada, ¿no? Porque también una de las cosas que siempre le pedimos a la Administración Pública es que puede ser una mayor coordinación entre las distintas consellerías, porque cuando hablamos de innovación social estamos hablando de temas muy transversales, ¿no? Porque casi siempre decimos que lo transversal tiene que estar
en el nivel de presidencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque es el que tocaría todas las consellerías, pero efectivamente creo que nos falta un poco todavía de coordinación que hay que mejorar, ¿no? Porque, bueno, fíjate que no hemos hablado sobre todo de la importancia de las empresas sociales desde el punto de vista de algunas desigualdades, sobre todo desde los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Porque, claro, en ese diagnóstico que ha hecho Margarita antes, gran parte del tema sobre todo está básicamente en los primeros ODS, pero también en todo el tema de desarrollo de la desigualdad de oportunidades, que en el fondo es lo que está provocando todo el sistema, ¿no? Hay finalmente desigualdad de oportunidades, y claro, esto si rompe desde el principio, está rompiendo todo lo demás, ¿no? Y muchas veces necesitamos una mayor coordinación entre consellerías y crear plataformas e instrumentos que lo puedan hacer, ¿no? Yo creo que todo esto que estamos hablando es una realidad cuando llega a su máxima expresión, ¿no? Yo creo que las inquietudes tanto de la consellería como de los instrumentos que tenemos en marcha están bastante bien reglamentados, ¿no? Al margen de la coordinación, yo pienso que desde el punto de vista de la empresa privada, pues todavía no hemos llegado donde tenemos que llegar. Quiero ser un poco crítico y crítico con nosotros mismos, ¿vale? Yo creo que las inquietudes de los organismos públicos y los políticos las tienen y me consta porque estoy cerca de ellos y me lo transmiten, pero las empresas no estamos preparados aún para esto. ¿Y por qué lo digo? Porque si antes hablaba de que la innovación es un factor básico y fundamental para la competitividad de las empresas, ya sabemos que la innovación en la empresa privada de la Comunidad Valenciana y en comparación con Europa, pues no pasamos el aprobado. Eso lo sabemos, ¿no? Con lo cual, ¿por qué? Pues porque es difícil, no voy a decir que no queramos. Cuando hablamos ya de la parte más de innovación social, emprendimiento y tal, pues las políticas que tenemos en la comunidad y el ecosistema ya hemos dicho que es inmejorable. Pero claro, luego las empresas privadas, ¿cómo actuamos ahí? Si nos cuesta ser competitivas, si no sabemos innovar, también el tamaño de las empresas valencianas nos ayuda. Ahora nuestra preocupación en general no es tanto cómo hacer innovación social, que es importante, es cómo descarbonizarnos, cómo ser eficientes energéticamente. Nos han metido palabras que no entendemos y son de castellano, un propósito que genere un impacto positivo, o que deje una huella en el planeta, una gestión responsable, sostenibles y que tenga un triple impacto. Vamos, yo le pregunto eso a muchos de los que tengo cerca y no saben lo que es eso, sabiendo que hacen cosas en lo que pueden en esa dirección. Lo que quiero decir con esto es que en la empresa privada los retos, antes incluso que de la innovación social, son muy superiores y para que todo funcione hemos dicho que el ecosistema tiene que funcionar bien. Yo remarco que yo creo que nuestros políticos, nuestras organizaciones gubernamentales y nuestros programas recogen esta inquietud, pero la empresa privada hoy no está preparada. Y si la empresa privada no ejecuta, pues a lo mejor nos dejamos el 50% del efecto tractor de todas esas políticas, con lo cual tenemos retos y bueno, para eso estamos, para ponerlos encima de la mesa y para intentar ver cómo los mejoramos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Raúl. Claro, una de las debilidades que tenemos en la Comunidad Valenciana precisamente es la innovación. Esto ya es un paso más, es decir, es introducir la innovación de la innovación con impacto, ¿vale? Yo más hablar de innovación social a lo mejor hablaría en el caso de las empresas de innovación con impacto. Es otro reto que tenemos más adelante. Pero yo creo que ese camino se puede andar en un doble sentido. Mi experiencia me dice que muchas veces los estímulos ayudan precisamente a resolver esos retos. Unos estímulos adecuados del estilo de los que ha comentado, por ejemplo, Victoria. Es decir, bueno, pues vamos a invertir en aquellos proyectos o tenemos dinero para invertir en aquellos proyectos en los cuales generen impacto social, o vamos a destinar nuestros recursos precisamente a eso, impacto social o medioambiental. Eso es un estímulo, ¿no? Y es de alguna forma una forma de orientar pues determinadas decisiones. Y después lo que comentabas, Margarita, lo de la innovación abierta, a mí me parece también pues un camino excelente, un camino excelente, bueno,
lo tenemos todavía pendiente de andar, como comenta Raúl, en la mayor parte de empresas valencianas, por el tamaño mediano que tienen a nivel de innovación, pero yo creo que también es la oportunidad de orientar precisamente las innovaciones a resolver esos retos que tiene planteados las empresas, relacionados con el desarrollo sostenible. Yo creo que, digamos, a lo mejor lo que habría que distinguir es, en temas de innovación social, orientamos nuestras políticas hacia unas determinadas organizaciones, que realmente las charities, las organizaciones sin ánimo de lucro, pues normalmente pues tienen ya muy definido su carácter y su fin social y están continuamente introduciendo pues innovaciones sociales. Tenemos un grupo digamos, un colectivo, y después tenemos otro colectivo que son las empresas, ¿vale? Pero las empresas son muy variadas. Hay empresas con distintos modelos de negocio y hay empresas muy innovadoras en los modelos de negocio. La que has citado, por ejemplo, la de Visualfy, es una empresa, digamos, que compite, ¿vale? Y que tiene un modelo de negocio un poco singular, claro. No es extrapolable a todas las empresas, pero bueno, tenemos que innovar en los modelos de negocio y tenemos que ser capaces de alguna forma de orientar pues, los temas de innovación abierta a lo mejor a la resolución de retos. Sería una oportunidad excelente. Hacia ahí podrían ir los estímulos a lo mejor de la administración para que las empresas, pues lógicamente, tuvieran un beneficio que les permitiera ser sostenibles en el tiempo. De forma muy espontánea estáis resolviendo muchas de las cuestiones que están lanzando desde el público, pero sí que hay alguna que quizá podamos aportar un poco más de información sobre qué tipo de incentivos se les aportan a las empresas en otros países, por ejemplo, para realizar innovación social. Bueno, en países donde incluso hay formas jurídicas específicas para estas empresas. De hecho, el movimiento B Corp está promoviendo actualmente una campaña en nuestro país para que haya una forma jurídica que reconozca a estas empresas que persiguen este impacto. Y muchas veces pues esto va vinculado, a veces pues hay incentivos fiscales. Evidentemente también tiene una serie de requerimientos, ¿no? Por ejemplo, vinculados al reparto de beneficios de la empresa, y también va acompañado de una serie de restricciones, por decirlo de alguna manera, de cara a esto. Marcos regulatorios, como decía, financiación, visibilidad. A veces es un poco también incluso este aspecto de reconocimiento y de visibilidad, ¿no? que a veces se puede llevar a cabo incluso pues, cuando un gobierno, una administración apoya, soporta el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, digamos que hay diferentes vías que en otros países se están desarrollando, y en España, a nivel España, desde luego de Spain Up, por ejemplo, es un poco la función que también se está desarrollando en situar la economía de impacto y hacer instrumentos, pues, como comentaba antes, ¿no? Incluso pues, la posibilidad de un banco público, o una serie de iniciativas que apoyen el desarrollo del sector, como en otros países está pasando. Portugal mismo creó un fondo de inversión de impacto a través de fondos estructurales europeos, que ha dado mucho espaldarazo al sector a través de creación de diferentes instrumentos, comenzando los fondos de impacto social y otros, para invertir en este tipo de empresas, ¿no? Y al final, de esta manera, generar en Reino Unido, desde llevan más de 20 años haciéndolo con financiación en su momento de la lotería inglesa, ¿no? Para destinar fondos, para impulsar, apoyar desde fases tempranas proyectos innovadores de emprendimiento y financiarlos. Estamos hablando mucho sobre la transformación de la trayectoria que ya llevamos, ¿no? Reconducirla hacia allí, pero ¿qué se puede hacer desde la base para concienciar hacia esta cultura del impacto social? No sé si quizá también tú. Sí, yo creo que todos los agentes del ecosistema de innovación, sobre todo los que trabajan en el ámbito de la creación de empresas, como pueden ser los CEIs, o como pueden ser también la red de parques científicos valencianos y otros agentes. Bueno, también hay otros agentes a nivel municipal que trabajan, pues de alguna forma tienen que imbuir en la cultura de los emprendedores lo que es la conciencia social. Es decir, una empresa tiene que, digamos, crearse, o debería crearse, bajo mi punto de vista, no solamente, digamos, teniendo en cuenta el beneficio que va a generar, sino también el impacto social en el que va a repercutir. Es decir, digamos, el ideal sería que la empresa tuviera como objetivo no el maximizar el beneficio,
sujeto a unas restricciones legales. El ideal sería que la empresa tuviera como objetivo el maximizar el impacto social, sujeto a toda una serie de restricciones, no sabría decirlo, pero quizá morales, ¿no? Es decir, que sus trabajadores tuvieran un salario digno, que hubiera igualdad entre todos sus trabajadores, etcétera, etcétera. Yo creo que si de alguna forma vamos sembrando el germen en las nuevas generaciones sobre estas cuestiones, yo creo que a largo plazo obtendremos digamos, resultados. Cambiar el sistema, digamos, de golpe, yo no lo veo factible. Estamos también, además, en una economía global y tenemos que pensar en un horizonte a largo plazo. Yo creo que esa podría ser una de las medidas. Porque os lanzo una última pregunta. ¿Creéis que llegará un momento en que en lugar de innovación social se hablará de innovación simplemente o es necesario poner el foco en innovación social? Sí, todavía yo creo que todavía hoy creo que hay que poner el foco, ¿no? Totalmente. Efectivamente sería el terreno ideal, ¿no? Que llegara. Es como el tema cuando hablamos de responsabilidad social o de sostenibilidad, y bueno, pues que hoy estemos hablando de sostenibilidad, que significa poner en el centro a las personas y al territorio, buscando la cohesión social y la cohesión territorial, pues parece un poco de risa, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Pues resulta que hasta ahora no lo hemos estado haciendo. Y esto es una autocrítica que efectivamente, como decía antes Raúl, pues tenemos que hacerlos todos, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer para continuar. Por lo tanto, esto es como la discriminación positiva, ¿no? Hay que poner el acento en innovación social. Y con todo esto yo creo que no basta solo con evangelizar, aunque hay que evangelizar, ¿no? Pero hay que dar algún paso más adelante, ¿no? Y creo que pues, se está haciendo en una buena dirección. Cuando antes yo comentaba el tema de la colaboración público-privada, yo creo que hay que hacer discriminación positiva para las inversiones de impacto desde el punto de vista de los fondos públicos. Para eso son fondos públicos, ¿no? Y ahora igual tenemos una oportunidad de oro, ¿no? Con la cantidad de millones que nos van a llegar para poder hacer cosas y cambiar y transformar y hacer resistencia, recuperación y transformación. Bueno, ¿por qué no dedicamos buena parte de los recursos a esto, ¿no? Nosotros estamos trabajando a nivel de economía social, estamos trabajando con el Ministerio, que parece que ya está en estudio, un PERTE, que finalmente va a ser, no sé si el cuarto o el quinto, que se apruebe posiblemente antes de marzo del año que viene, para la economía social y para la economía de los cuidados, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una vía también de colaboración público-privada y de discriminación positiva para esos impactos que tenemos que generar fondos, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de financiación, la financiación sigue siendo uno de los problemas importantes, ¿no? Parece que todo está resuelto, pero no es cierto. Las 2/3 partes de la financiación de los emprendedores individuales o colectivos es de la familia, los recursos personales. La tercera parte, pues algo de los fondos públicos. Ahora no llegamos todavía a nada, ¿no? Ahí hay que crear fondos público-privados fuertes, potentes, como están haciendo ya algunos países europeos. La economía social tenemos algún hándicap respecto a las empresas tradicionales porque los inversores de fuera no entran en la economía social, porque invertir en nuestras organizaciones no da poderes políticos y por lo tanto no te deja formar parte del accionariado, y esto es un freno evidente para unos fondos de inversión que buscan una rentabilidad mucho más a corto y a medio que a largo, como debería de ser, ¿no? Pero esto es un hándicap que se debe resolver por la creación de fondos público-privados, la intervención del IBF antes era, ¿no? Comentaba Rafa, yo creo que, y Cristina mucho más acentuada. Creo que puede haber mecanismos para poder hacerlo y hacerlo bien. Yo creo que no terminaremos hablando de innovación social, pero estoy convencido de que terminaremos hablando del impacto social de la innovación. Eso, digamos, será... Cuando hablemos de innovación, le tendremos que añadir siempre el impacto social que tiene. Pues con eso nos quedamos porque me temo que llegamos al final del debate. Sé que nos quedaríamos aquí un buen rato, ¿verdad? Hablando sobre muchas más cosas. Hemos tratado muchas cuestiones, también hemos dejado muchas abiertas, pero tenemos muchos debates por delante para seguir profundizando en ella. Así brevemente por concluir, hemos despejado muchas incógnitas sobre lo que es y lo que no es innovación social. Hemos puesto nombre a mecanismos que tenemos y a los que hacen falta también, al rol de cada uno de los agentes para conseguir este impacto social real.
Hemos entendido que la innovación, aunque compartamos que o es social o no será, todavía requiere de ese apellido y ese posicionamiento para ponerle fuerza y foco. Y muchos más temas, ¿no? que sin duda darán para revisar bien esta grabación y este debate. Gracias, Margarita, por ilustrarnos en este apasionante tema. David, Emili, Rafael, Raúl, Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprovecho para informaros, como veis en pantalla, que todo lo que se trata aquí queda recogido en nuestra página web, Círculo de Innovación, círculoinnovación.org, un valiosísimo repositorio que estamos construyendo con cada uno de los debates y que contiene, como veis ahora mismo, los marcos de referencia que inspiran cada uno de los debates, la relación de participantes, por supuesto, las cápsulas audiovisuales que derivan de cada uno de ellos, grabación completa e íntegra del debate, la ponencia de nuestra persona inspiradora, las conclusiones que incluyen todas las valoraciones y aportaciones que se han hecho por parte del grupo de debate, documentación sugerida en diversos formatos que completan el tema en cuestión que tratamos y, por supuesto, todos los participantes que han hecho posible la producción del debate. Como veis, un material de muchísimo valor que estamos construyendo con mucho cariño y que estamos seguros de que va a servir para mucho. Turno de agradecimientos, ya que sin el apoyo de las instituciones que hoy nos acompañan, este debate no sería posible. En particular, gracias al Taller de Audiovisuals de la Universitat de Valencia por su realización y también por actuar como productor ejecutivo de este debate. A la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, REDIT, a la Universitat Politécnica de Valencia y a la Universitat de Valencia como coproductores del programa de debates, a mis compañeros de la Junta Directiva, del Círculo de Estudios sobre Innovación, valientes y generosas personas apasionadas por la innovación y lideradas por Sebastián Subirats y Pedro Vera. Gracias a todos los miembros que componéis el grupo de debate por vuestra necesaria colaboración y, por supuesto, a todos aquellos que nos habéis seguido en directo o que lo hacéis ahora en diferido en nuestro canal de YouTube. Juntos estamos construyendo lo que nos gusta llamar innovación sin aristas. Y sin más, nos vemos el próximo año con un nuevo debate que tiene como título La cultura de la innovación y fórmulas para mejorarla. Felices fiestas. Muy bien, ¿no? Muy bien. Joder. Pues,